Además, a esta hora acaba de terminar la declaración del abogado de la pareja de Ayuso y ha desmentido abierta y frontalmente a la pareja de Ayuso. El novio de Ayuso decía: el fraude que se confesó se hizo a sus espaldas. Su abogado dice: no, se pactó con él y él lo sabía. Había un fraude conocido por él. Pedro Gómez, Tribunal Supremo, última hora. Pues apenas una hora ha durado esa declaración de Carlos Neira, en la que ha asegurado que el acuerdo con el que llegó a la Fiscalía estaba basado en un pacto con el que había llegado con Alberto González Amador, aunque sí que reconoce que no le trasladó el contenido de ese mail. Con respecto a la filtración, asegura que no se lo mandó a nadie más, aunque sí que reconoce que mandó el mismo mail a la Abogacía del Estado. Les vamos a contar las implicaciones que esto tiene, porque ahora mismo queda absolutamente fuera de juego toda la tesis oficial, tanto del novio de Ayuso como de la Puerta del Sol. Vamos a leerlo. La verdad es que es extraño todo este caso, ¿no? De que el propio Amador negara saber nada de lo que su abogado, además en el texto lo dejaba claramente escrito, ¿no? En común acuerdo con González Amador. No sé si de todos modos un abogado puede decir: mire, es que esto forma parte de mi trabajo, no le voy a contar yo, ¿no? Que tenga su secreto profesional validado. Hay varias derivadas. En primer lugar, González Amador se enteró en medio de la declaración que habían citado a testificar a su abogado. Probablemente eso le generó algún tipo de pánico y dijo lo que dijo. Lo que dijo es absolutamente inusual. O sea, tú con tu abogado, cuando llegas a un acuerdo de conformidad o tratas de llegar a un acuerdo de conformidad, evidentemente siempre debería ser con el respaldo de tu cliente. Bueno, no ocurrió. Entramos desde el punto de vista de la causa en una semana clave. Yo creo que de esta semana se tendrá que tomar una decisión el juez instructor, Ángel Hurtado, si, digamos, eleva el asunto a procedimiento abreviado, o sea, propone juzgar al fiscal general o archiva las diligencias, que es lo que pide la defensa del fiscal general y de la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, que también está investigada. ¿Por qué es relevante la declaración de Neira? Bien, porque los compañeros del País, efectivamente, publicaron una información hace tiempo diciendo que 31 horas antes de que supuestamente el fiscal general accediera a ese correo, ellos tenían ya la información del mismo. ¿Y cómo lo han avalado? A través de actas notariales que han registrado en el juzgado, con los WhatsApp y el intercambio de correos, con el abogado, efectivamente, de González Amador, preguntándole si el pacto era así, si las condiciones del pacto eran así. O sea, eso ocurrió 31 horas antes y ese acta notarial va a ser ratificado en sede judicial por los periodistas el próximo viernes. ¿Qué tendrá hoy que decir González Amador o qué pretende la defensa? Que aclare Neira, Carlos Neira, el abogado de González Amador. Pues efectivamente, si esto fue así, si los periodistas del País se comunicaron con él el 12 de marzo, un día antes de la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general, y que diga también, efectivamente, si el famoso correo del 2 de febrero entre Julián Salto y el abogado de González Amador, efectivamente, Carlos Neira mandó ese pacto a un correo electrónico genérico de la Fiscalía de Delitos Económicos, se lo mandó directamente al fiscal que le investigaba y a la Abogacía del Estado, con lo cual el abanico de personas que recibió ese correo, esto ya se ha contado por activa y por pasiva, no solo involucraba al fiscal general o a la fiscal jefe de Madrid, sino también a muchísima más gente, a muchísimos más fiscales, incluso a la Abogacía del Estado. Sorprende que dentro del email no solo iba el email con esa frase, ¿no?, de común acuerdo con González Amador, sino que llevaba un adjunto de 8 páginas en el que se detallaban, digamos, toda la asunción de responsabilidades y todas las penas, incluso de cárcel, que proponía González Amador. En ese adjunto, en el punto 1.3, pone autoría. Alberto González Amador asume íntegramente los hechos como administrador único y socio de la entidad. Pero es que hay más puntos. El punto 1.5 habla de la pena de prisión. Esta es la propuesta, la propuesta que hace el abogado de González Amador de común acuerdo con él. Y además de todo eso, en un adjunto de 8 páginas. Es decir, no es una frase baladí, sino que lleva adjunto un documento bastante amplio, que por supuesto está en las redacciones ya de Media España. Amplio, Silvia, porque es que el correo famoso se manda el 2 de febrero de 2024 y González Amador dijo en su declaración como testigo que él no se entera hasta el 14 de marzo por una radio, por la cadena SER, no se entera del contenido del pacto
que le afectaba directamente a él. O sea, eso es lo que dijo en la última. Eso es lo que dijo en su última amigo. declaración. Efectivamente. O sea, Cuando ha mandado un adjunto de 8 páginas. Claro, o sea, es algo realmente inaudito. Llama mucho la atención, lo comentaba antes con Lucía, que esté incluso la ICAM, está personada en la causa. El Colegio de Abogados de Madrid está personada en la causa. Eso que denunció, además. Efectivamente, denunció los hechos y en este caso yo creo que es una acusación grave contra un abogado, ¿no? Decir que ha actuado sin el consentimiento, que es lo que se dijo en la declaración de su cliente. Bueno, si Carlos Neira ha propuesto que una persona, González Amador, o cualquier cliente suyo, se declare culpable de un delito, yo creo que esa relación laboral se tiene que romper. Bueno, yo si fuera su cliente le diría, mira, lo siento, pero no confío en ti, ¿cómo me puedes declarar culpable? Quiero decir que no es una cosa menor, es decir, asumir, soy un delincuente, ¿no? Y si eso tu abogado lo hace sin tu consentimiento, no es que se le ha ocurrido o te lo propone, sino que le escribe ya a la Fiscalía para hacer esa propuesta, claramente diciendo que asume lo que ha hecho, la pena de cárcel que propone, etcétera, yo cambio de abogado personalmente. Si es al revés, entonces es el abogado el que debe dejar a su cliente. Si su cliente le ha dejado en evidencia delante del juzgado y ha dicho que es un mal abogado, puesto que está actuando al margen de sus propios clientes, yo dejo a mi cliente. Si esta relación continúa, pues sería una relación bastante sorprendente para mí, respecto a la relación cliente-abogado. Y luego hay otra cosa más, hay un WhatsApp que le reenvía González Amador a la mano derecha de Ayuso, en el que dice claramente, todo según lo acordado sigue en pie. No sé sigue en pie si se refería a la Torre de Pisa, pero realmente esto suena a que sigue en pie el acuerdo, ¿no? Quiere decir que se puede torcer las palabras, pero le va a resultar muy difícil que esas dos declaraciones, la que va a tener hoy Carlos Neira, encaje con la manifestación que ha hecho delante del juez González Amador. Yo creo que es bastante increíble esta relación cliente-abogado, me resulta muy increíble, igual que me resulta muy increíble esa manifestación de todo según lo acordado, todo sigue en pie, que no se refiera a un acuerdo. Me resulta difícil de explicar y difícil de creer. A ver, yo estoy de acuerdo, vamos, más aún con expertos en la mesa, en el que estamos ante una decisión, ante un testimonio, ante una declaración muy relevante y que estamos, corrígeme si me equivoco, en tiempo de descuento para dilucidar al final por dónde va la investigación del magistrado Hurtado, ¿no? Es importante porque hay que saber si la filtración, el origen de la filtración, de dónde proviene. Es decir, si viene o proviene exclusivamente, presuntamente, por parte de la Fiscalía General del Estado, o si ya la información corría por varias partes y era implicado además una de las partes, ¿no? Por lo cual yo ese testimonio lo veo muy revelador y a partir de ahí interpreto. Digo, estamos en tiempo de descuento para saber si el fiscal general del Estado va o no al banquillo de los acusados, que, corrígeme si me equivoco, puede ser inminente. Sí. Incluso la próxima semana podríamos estar ya ante un hito judicial y también político muy relevante, y es si el fiscal general del Estado se sienta o no en el banquillo de los acusados. Y corrígeme también si me equivoco o no, pero si el juez, el magistrado Hurtado, da este paso, el fiscal general ya tendría muchos problemas para continuar en su cargo, ateniéndonos también a las reglas del propio Ministerio Fiscal. Sí, sí. Lo único que quedaría es que, efectivamente, si toma la decisión el juez Hurtado de proponer su enjuiciamiento, solo le quedaría el recurso a la sala, el recurso último, de decir, bueno, estas respaldas o no la decisión del instructor. O sea, estaríamos hablando a lo mejor de unas semanas más para confirmarse o no si va a juicio. Pero por eso digo que esta semana va a ser clave, porque si se pone encima de la mesa que había periodistas, en este caso, que preguntaron al abogado de González Amador antes, claro, porque la causa está claro que dice que fue el 13 de marzo cuando el fiscal general conoce el contenido del correo. Pero si aquí se prueba o se trata de probar que el día antes, 31 horas antes exactamente, había periodistas que preguntaron al abogado de González Amador sobre este asunto, es que, en fin, quizá digamos, los contenidos del correo ya se conocían anteriormente, ¿no? Por eso va a tener que hilar muy fino el juez instructor para proponer el juicio del fiscal general. Esa es mi opinión. Bueno, el problema, hasta donde a mí se me alcanza, que claro, no sé qué impacto puede tener en la causa la declaración de González Amador. No sé si puede afectar para algo en la marcha de la causa, o es simplemente que es un hombre obsesionado con que le llamen delincuente confeso y quiere decir que no lo es, no lo sé. Pero hasta donde a mí se me alcanza, por mucho que mucha gente conociera estos asuntos,
No hay nadie que pudiera cometer revelación de secretos. Los periodistas no, el de abogado tampoco, el jefe de gabinete tampoco, pero sí el fiscal. Es decir, que el delito de revelación de secretos lo puede cometer solo ese funcionario público, no cualquier otro. Por eso digo que aunque lo conocieran todos, es posible que concretamente, y además que se investiga no todo genérico, se investiga un trocito solo, una parte textual que publicaron algunos medios. Eso es lo que el juez ha acotado. Claro, lo que se investiga es porque si realmente llegan a la conclusión de que fue el fiscal sí podría cometer ese delito, no los abogados, no el jefe de gabinete, ni la propia Ayuso, ni los periodistas. Digo, me parece que esa es la cuestión, ¿no? Sí, a ver, la cuestión clave efectivamente es si el fiscal tuvo acceso íntegro a ese correo y lo difundió. Eso es. De momento, el único... Porque aunque lo conocieran otros, si él lo difundió, sí, el delito es el suyo. Efectivamente, lo que pasa que, claro, lo que en las actas notariales que van a presentar los compañeros del país demostrarían que ellos también lo conocieron. Ya, pero ellos no pueden cometer un delito de revelación de secretos. Bueno, aunque lo conociera. Si es sin el consentimiento, porque estamos hablando de que es un correo, una comunicación secreta entre dos partes, entre un abogado y un fiscal. Pero quien tiene que custodiar ese secreto no son los periodistas. No son los periodistas. Es la Fiscalía, que es lo que el Colegio de Abogados está diciendo. Digo que hasta donde... Otra cosa es que se pueda demostrar que salió de la Fiscalía. Que esta es la cuestión. Esa es la cuestión. Que esto es lo que tiene que demostrar el juez. Y lo único que hay encima de la mesa a día de hoy es el famoso informe de la UCO que habla, como bien sabéis, de la preeminencia sobre la autoría de esa filtración por parte del fiscal, a partir de un teléfono móvil que no es el del fiscal general, porque ya sabéis que el fiscal general, el teléfono móvil, se borraron los mensajes, entonces no se pudo, digamos, identificar ninguna prueba, pero sí de la otra imputada en este caso, que es el famoso informe de la UCO que habla de esa preeminencia por parte del fiscal general en la presunta revelación de secretos. Yo tengo una duda, Mateo, ¿cuál es la prueba que digamos, va contra el fiscal general del Estado ahora mismo? El informe de la UCO, no hay otra, no hay más porque es que realmente no hay nada más. O sea, el informe de la UCO que habla efectivamente con esa literalidad de la preeminencia, del conocimiento por parte del fiscal general de este correo, por cierto, un conocimiento, digamos, que tampoco dice en qué momento, o sea, sabe que fue el 13 de marzo que se pudo acceder a este correo, pero no dice nada más. ¿Cuál es la prueba principal que tiene la UCO? No la hay. Es una inferencia. Digamos que estamos en el capítulo de las inferencias. Infiero que llega a esta conclusión por indicios, digamos, circunstanciales, ¿no? No hay un indicio directo que diga eso. Que es una inferencia, ¿no? Y que es la UCO la que habla de ese papel preeminente poco menos que por eliminación, ¿no? Es decir, tiene que ser el fiscal, ¿no? Pero claro, se necesitará algo más, ¿no? Para juzgar y condenar a un fiscal general, que la eliminación, por cierto, cuando sabemos que decenas, si no cientos de personas tenían acceso a ese dossier, ¿no? A mí me sorprende mucho que todo surge de un proceso, ¿no? Avanzado, de un expediente avanzado contra una persona particular, pero con evidentes vínculos con una líder política por delitos fiscales y Hacienda. Después eso se transforma todo en un asunto de revelaciones de secretos por parte del fiscal general, pero las contradicciones que hemos visto en todo este proceso afectan sobre todo a la parte de González Amador. Es decir, que serían los que tendrían que tenerlo todo más claro, ¿no? Si son víctimas, ¿no? Es decir, los que tendrían que tener las contradicciones son los demás. Y yo de momento no veo, la UCO tampoco es capaz de explicitar, más allá de decir que el fiscal tenía un papel preeminente, cuál es la prueba, cuál es la pistola humeante, dónde está de manera contrastada aquello que incrimina, ¿no? al fiscal general. Y lo que estamos viendo desde entonces son contradicciones realmente increíbles, como las de su defendido con su abogado, ¿no? Ahí no debería haber ninguna contradicción, ¿no? Si ellos son inocentes, si tan claro está, tendría que estar todo bastante más afinado que lo que estamos viendo, ¿no? Es que esto es bastante sorprendente. Está la vertiente, vamos a decir, judicial sobre la revelación de secretos. A mí también me interesa mucho de hoy la vertiente política, ¿no? Hay un relato desde la Comunidad de Madrid, desde Ayuso y su novio, de, bueno, no es un delincuente confeso, es una mera inspección fiscal, y lo que vamos a ver hoy es si el abogado está dispuesto a favorecer ese relato a costa de su prestigio profesional, porque obviamente un abogado que actúa por cuenta y riesgo, cuando estamos hablando de una, digamos, una confesión que tiene
que tiene consecuencias tan serias, evidentemente compromete su prestigio profesional. Es cierto que si hoy el abogado favorece ese relato, bueno, pues habrá una línea de defensa más fuerte desde la Comunidad de Madrid de aquí, ¿no? Nunca ha habido una confesión de delitos y lo que ha habido es un ciudadano ordinario que ha sido sujeto a una inspección fiscal, pero eso obviamente pasa porque el abogado admita que ha actuado por cuenta de riesgo y desde luego me parece que le comprometería mucho profesionalmente. Pues ya te avanzo que ha entrado en el juzgado, por lo que me cuentan los compañeros, con el abogado de González Amador. O sea, Carlos Neira, el abogado, ha entrado en el juzgado con el abogado Gabriel García Rodríguez Ramos de González Amador. Con lo cual, no creo que... probablemente sea un control de daños lo que suceda hoy ahí. Probablemente sea un control de daños, pero va a tener que explicarlo muy bien, porque ya os digo que yo creo que lo que pasó el otro día es que González Amador, cuando le notifican antes de su declaración que va a declarar su abogado el martes, es cuando yo creo que la estrategia ahí, de alguna manera, se le va de las manos.